Saludos, bienvenidos a este video en el que hablaremos del proyecto 2, semana 5, actividad 2. Y bien, en un video anterior, o sea en la actividad 1, ya hablamos de las fases del método científico. Y en este segundo video hablaremos de identificar las leyes de Newton. Ahora recuerda que esta semana se llama aplicación de los pasos del método científico. Ya en otro video hablaremos de la tercera actividad y en otro de la cuarta y de la quinta, y ya conoces cómo es la dinámica aquí en estos videos. Así que empecemos. Muy bien, tu ficha pedagógica te propone identificar los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. Si no has visto el primer video sobre los pasos científicos, te recomiendo que lo mires. Y ahora vamos a conocer estas leyes de Newton. Primera, principio de inercia. Segunda, ley fundamental de la dinámica. Y tercera, principio de acción y reacción. Y antes de proceder al resumen de las leyes de Newton y la explicación de cómo deberás hacer, es necesario recordar algunos conceptos fundamentales, como inercia. Y como siempre, empecemos de un ejemplo. Si vas, como puedes observar aquí en la imagen, digamos que va un motociclista en su moto y choca la moto con un vehículo o alguna otra cosa. La moto se detiene bruscamente, mientras que el motociclista sale disparado, es decir, continúa su movimiento hacia adelante. Y esto se debe a la capacidad del cuerpo del motociclista y de cualquier otro cuerpo de permanecer en reposo o en movimiento. A esto se le conoce como inercia. Otro ejemplo más: si sobre una mesa hay un mantel y sobre el mantel hay unos platos, y luego de manera rápida tiras el mantel sale y los platos pueden permanecer en la mesa. Esto se debe a la capacidad de esos cuerpos y cualquier otro cuerpo de permanecer en reposo, en este caso en reposo o en movimiento. Lo mismo si tú te subes al bus y el bus va andando o va rodando hacia adelante y de repente el bus para. Tu cuerpo o tú sientes como que si algo te ala hacia adelante, es decir, que continúes ese movimiento del bus. Esto, ya te digo, se debe a la capacidad, a la propiedad de los cuerpos de permanecer en reposo o en movimiento. Y esto se conoce como inercia. También es necesario que te explique desde ya el gráfico que verás a continuación. Aquí hay dos vehículos, dos carritos de madera, igualitos. Pero a un carrito lo está tirando una pesa y al otro carrito lo está tirando dos pesas. ¿Qué sucede cuando un carrito es tirado por una pesa, como en este caso? Pues el carrito acelera, se mueve. Pero ¿y si lo tiran dos pesas? Es decir, el doble de fuerza se aplica sobre el carrito, entonces el carrito acelerará más rápido, ¿sí?, que el anterior. Bueno, en resumen, a mayor fuerza, mayor aceleración. Ahora eso se conoce como directamente proporcional. Inversamente proporcional sería lo siguiente. Fíjate que estamos recordando conceptos básicos. Por ejemplo, imagínate que uno de estos carritos contenga más cantidad de materia que otro. Bueno, vamos a ponerlo así, que sea más grande que el otro, el doble de grande. Entonces, si en ello se aplica la misma cantidad de pesas, o sea, de fuerzas que los hagan rodar, sucedería lo siguiente. El carrito con mayor cantidad de materia se movería, su aceleración sería menor que el carrito más pequeño, es decir, con menor cantidad de materia. Esto se conoce como inversamente proporcional, es decir, que a mayor cantidad de materia, menor será la aceleración, en este caso, de los carritos. Y en cuanto a la tercera ley, principio de acción y reacción, vamos a pensar en el rebote. ¿Okay? Ya sabemos lo que es un rebote. Vamos a ver, si tomas un bate de béisbol o un palo cualquiera y con ese palo golpeas una pelota,
van a suceder las siguientes cosas. Primero, la pelota saldrá disparada en la dirección en que estás moviendo el bat. Y tu bat tenderá a retroceder. ¿Ok? Vamos a quedarnos con estas ideas por el momento. Ok, y la primera ley de Newton dice principio de inercia. Y se expresa así: un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Bien, te explicaré esto más adelante, sí, para no perder tiempo en el video. Bueno, esta imagen te presenta tu ficha pedagógica y aquí puedes ver a un chico, ¿verdad?, que está columpiándose en un columpio. Y acá también ves una chica. Ok. Esto como representación de la primera ley de Newton, principio de inercia. Como puedes ver, el chico empieza en su estado de reposo, el columpio está en reposo hasta que la señora que está detrás, la monitora, lo empuja. Ahora, recuerda que aquí tenemos que identificar los pasos del método científico. Y luego ya te explicaré en qué consiste esta primera ley. Y muy bien, recordando, en observación puedes ver, al empujar con la misma fuerza varios columpios, observo que la oscilación de unos columpios dura más que la de otros columpios. ¿Qué más se puede observar? Bueno, también observo que los columpios que más tiempo oscilan varían esa oscilación dependiendo de las estaciones del año. Y claro, yo no me conformo con solamente observar lo que está en el dibujo, ¿no? Lo puedo también observar los columpios del parque, los columpios de hoy, los columpios de mañana, los columpios de ayer. Es decir, mi observación es amplia. ¿Okay? Me imagino yo, pienso yo que tal vez Newton observó no solamente el movimiento de los columpios, observó el movimiento de una esfera sobre el suelo, observó también el movimiento de alguna caja que es empujada y en fin, ahí puede entrar en observación lo que tú observes. Planteamiento del problema: ¿qué hace que el movimiento de los cuerpos no sea permanente? Claro, en observación me di cuenta que algunos cuerpos, pese a la igualdad de condiciones que puedan tener, duran más y otros duran menos moviéndose. Y esto me hace pensar, bueno, que hace que estos cuerpos no tengan un movimiento permanente, pese a que muchas cosas son y muchas situaciones son iguales. Bien, y recuerda que lo que estoy haciendo aquí es dar ideas de cómo se pudo llegar a la primera ley de Newton, es decir, estoy identificando los pasos del método científico que se siguieron para dar esta primera ley, el principio de inercia. Entonces esto aquí es algo que yo me estoy inventando, ya es algo que tú debes hacer con las otras leyes. Viene formulación de la hipótesis. Bien, en formulación de la hipótesis debes escribir la respuesta a la pregunta que está en el problema o la solución del planteamiento del problema. En este caso, con mis conocimientos previos, yo digo, bueno, el viento y el roce de un cuerpo sobre otro no permiten que el movimiento sea permanente. Bien, y esta formulación de la hipótesis yo la saco de la observación porque digo claramente que la oscilación de los columpios no es iguales y que esto también depende de las estaciones del año. Eso yo lo he observado y desde ya voy respondiendo a mi planteamiento del problema. Bueno, una vez que tengo la hipótesis, procedo a hacer la experimentación basándome o tratando de corroborar la hipótesis. Así que en vez de columpios puedo utilizar, como ya te dije anteriormente, esferas o empujar una caja. Bueno, mi primer experimento consistirá en rodar una esfera sobre una superficie lisa. El segundo experimento consistirá en rodar una esfera sobre una superficie rugosa. Y el tercer experimento consistirá en rodar una esfera en contra del soplo de un ventilador sobre una superficie rugosa y luego sobre una superficie lisa. Bien, porque desde ya anterior a la experimentación estoy hablando de que el movimiento de un cuerpo
la duración de este movimiento depende del roce que tenga con la superficie o con el otro cuerpo, o depende también del viento. Y tenemos el registro de datos. Bueno, en el registro de datos puedo anotar lo que sucede en el primer experimento, anoto lo que sucede en el segundo, anoto lo que sucede en el tercer experimento. En análisis e interpretación ya puedo tomar esos datos, ordenarlos, organizarlos. Puede ser en tablitas comparativas donde comparo el tiempo que demoró una esfera rodando en comparación con otra. O puedo hacer gráficos estadísticos o mapas conceptuales, lo que tú prefieras hacer. Y bueno, análisis e interpretación. Luego de todas estas tablitas que te he dicho, los gráficos estadísticos, puedes hacer párrafos como el que tengo aquí. La fuerza del roce y la fuerza del viento no permiten que el movimiento de los cuerpos sea permanente. Si hiciera rodar una esfera en el espacio donde no hay viento ni roce, estas rodarán permanentemente. Y luego hago la confirmación de la hipótesis, que ya sería, escúchame bien esto, que ya sería la ley de Newton. Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúa es nula. Lo que quiere decir que un cuerpo, el que sea, una esfera, una caja, lo que sea, permanecerá en reposo si es que nadie va y lo mueve. O si algo está en movimiento, ¿verdad?, permanecerá en ese movimiento a no ser que algo lo detenga, como el viento o el roce con la superficie donde se mueve este cuerpo. Y como te dije anteriormente, aquí tú puedes observar los pasos del método científico aplicados a la primera ley de Newton, principio de inercia. Todo esto lo he ideado yo pensando cómo habrá hecho, qué sé yo, Newton para poder deducir su ley. Y bueno, hay otras leyes más con las que tú debes trabajar. Y ya viste este ejemplo, así que las otras leyes no se te harán complicadas, o espero que no. Cualquier cosa puedes comentarme en los comentarios. Y lo mismo que hice yo con la primera ley, tendrás que hacer tú con la segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Que te quiere decir que cuando dos cuerpos tienen la misma cantidad de materia, es decir, la misma masa, la aceleración será mayor si la fuerza que se aplica sobre ellos es también mayor. Es decir, una relación directamente proporcional. A mayor fuerza, mayor aceleración, si entre esos dos cuerpos existe la misma cantidad de materia, es decir, la misma masa. Y en la sección de observación, en el paso observación del método científico, puedes describir lo que está pasando aquí en este gráfico. En confirmación de la hipótesis puede ir ya la ley tal y como está. En la hipótesis puedes hablar de la proporcionalidad directa que existe entre la fuerza y la aceleración. En fin, vamos a ver la otra ley de Newton, la tercera. Entramos a la tercera ley de Newton y si observas el gráfico de la derecha, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primero que dice: si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, en este caso la ranita ejerce una fuerza sobre la hoja de donde va a saltar. Este a su vez, o sea la hoja, ejerce sobre el primero, o sea sobre la rana, otra fuerza que denominamos reacción, con el mismo módulo y la misma dirección pero en sentido contrario, es decir, la ranita va hacia arriba y la hoja va hacia abajo. Para que lo comprendas mejor, yo te había dicho anteriormente que en esta ley pensarás en el rebote. Ahora imagínate qué pasa en el espacio. Vamos a pensar en el espacio y ya habrás visto algunos videos de que si en el espacio hay un astronauta y va a mover una caja, recuerda que en el espacio no hay un viento ni hay un roce. Entonces el astronauta, al empujar la caja, sucederá lo siguiente: el astronauta irá para una dirección y la caja irá para la otra dirección.
En ambos se ha aplicado la misma fuerza, pero van en sentidos contrarios. Esto pasa en la Tierra también, pero es menos visible. Piensa en el gráfico de la izquierda, la competidora que se empuja o ejerce una fuerza sobre la pared de la piscina. Claro, la piscina no se va a mover, la pared de la piscina no se mueve es la nadadora. Pero esto ya se debe a otra cosa, como la resistencia que tiene. Más fácil sería pensar en el gráfico de la derecha, donde la hoja sí se mueve. La rana salta hacia arriba y la hoja se mueve hacia abajo. Y te recomiendo que cheques los videos y otras fuentes que te dejo en la descripción para que puedas profundizar mucho más en estas leyes. Aquí ya te he explicado, te he dado un ejemplo de cómo puedes hacer tu tarea y también ya te dejo los recursos, así que adelante. Bien, y esta actividad número 2 te va a llevar un poco de tiempo, pero es muy divertida y te ayuda a pensar mucho y a descubrir nuevas cosas. Se titula Identifica los pasos del método científico. Y la actividad que debes hacer es, pues, como lo dice ahí mismo, identificar los pasos del método científico en las leyes de Newton. Esto ha sido todo por el momento, nos vemos en un próximo video, suerte con tu tarea, no olvides comentar cualquier inquietud en la cajita de comentarios. Que Dios los bendiga.